Muy buenas tardes, queridos alumnos del Studium Generale Beato Pio IX. Estamos aquí en la segunda clase del primer seminario propedéutico que hemos organizado en el inicio de nuestra andadura. Sin más, sean bienvenidos, Reverendo Padre Doctor Augusto César Marín Arauz, licenciado Javier de Miguel Marqués. Le doy la palabra, vicerrector, y comenzamos la clase. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a don Javier de Miguel Marqués para impartirnos esta segunda clase titulada Elementos para la restauración de una forma mentis clásica. Don Javier de Miguel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Asesoría Fiscal, graduado en Derecho, doctorando en Derecho Tributario y Filosofía del Derecho. Ha colaborado como articulista en diferentes medios, entre los que se encuentran Verbo, Periódico La Esperanza, Cristiandad y Marchando Religión. Bienvenido, don Javier. Es un gusto tenerle con nosotros. Un honor. Muchas gracias, padre. Muchas gracias también a Raúl. Bueno, reitero que el comentario que estábamos manteniendo fuera de la grabación, y es que es un gran honor formar parte y aportar este minúsculo grano de arena a una iniciativa muy grande, que es este Studium Generale Beato Pio IX, que le recordaba antes al padre y a don Raúl, que cada vez me recuerda más aquella iniciativa de John Senior en la Universidad de Kansas, que tantos frutos y también tantos sufrimientos le dio, pero que en el fondo dejó huella en una gran parte de sus discípulos y fue una piedra de toque respecto de la restauración de la cultura católica clásica, del pensamiento fundado en la teología y la filosofía perennis, y que por lo tanto creo que fue una iniciativa que marcó una época. Así que no puedo más que reiterar mi agradecimiento y mi gratitud por esta invitación, y espero realmente, pues, con toda sinceridad, que esta pequeña aportación pueda ser fructuosa y pueda ser de provecho para todos. He titulado esta intervención Elementos básicos para la restauración de una forma mentis clásica. Y es que considero que la impartición de contenidos es muy importante, pero tanto más importante como la transmisión de contenidos es vigilar la naturaleza y características del recipiente, si se me permite la palabra, en el que se deposita ese contenido. Ese recipiente podríamos decir que es la forma mentis del hombre. Entonces, de la forma mentis del receptor de esos contenidos dependerá en gran medida su correcta intelección, su correcta interpretación y la extracción ulterior de conclusiones y principios derivados. Unos mismos principios, unos mismos conceptos transmitidos a una mente afectada por los errores y las contradicciones del pensamiento moderno, dará como resultado posiblemente doctrinas desviadas, errores doctrinales, malas interpretaciones, confusión en los términos, etc. Y esta es la razón por la que me ha parecido oportuno dedicar una intervención que está perfectamente enmarcada en el concepto y en el carácter propedéutico de este seminario que ha organizado el Studium Generale, porque, como su nombre indica, es propedéutico, nos prepara nuestra mente para la recepción de conocimiento más específico y más concreto. Mi intención es dar una serie de pautas, una serie de elementos, podríamos decir, líneas de estudio o de trabajo para contribuir a el desarrollo de una forma mentis clásica, es decir, de un modo de comprender las cosas, la realidad, tal y como son.
Y por eso me gustaría hablar en la introducción de esta intervención precisamente del realismo y del papel que tiene la evidencia en la conformación de una forma mentis clásica. La filosofía es contemplar la realidad en busca de la verdad. Eso significa que partimos de una premisa, y es que hay una realidad, hay una verdad, existe, que es aprensible por el intelecto humano, es decir, no escapa a nuestras capacidades, al menos no de un modo que nos impida extraer conclusiones y principios. Evidentemente hay cuestiones, sobre todo cuestiones de tipo teológico, que sí escapan a nuestro conocimiento, porque nuestro conocimiento es limitado. Pero, como bien expone el Concilio Vaticano I, es posible, a través de la razón humana, alcanzar conocimiento sobre la realidad, sobre la verdad, sobre la existencia de Dios. Y al mismo tiempo, precisamente porque esa realidad existe y porque esa realidad es aprensible por el intelecto, es una obligación, un imperativo moral del hombre buscarla. Es imperativo moral del hombre buscar la verdad. Y no es solo una mera facultad, no es algo opcional, no es una mera potestad del hombre, sino que se enmarca dentro del deber moral. El deber moral entendido no en sentido kantiano, lógicamente, sino en sentido clásico, es decir, una obligación que emana de la naturaleza humana. Si el hombre no tuviera capacidad para aprender la verdad, obviamente no tendría esa obligación. En tanto en cuanto, como veremos, el fin último del hombre es la contemplación de la verdad, en ese sentido, el hombre tiene la obligación de tender hacia su fin y, por lo tanto, tiene la obligación de buscar la verdad. Digo esto porque no son pocas las corrientes de pensamiento que niegan que podamos aprender una realidad. Hay corrientes de pensamiento que niegan la evidencia o que la reducen a una cuestión puramente empírica, es decir, solamente existe la verdad científica y en caso de existir otras verdades, la verdad científica es superior a cualquier otra verdad de tipo filosófico o de tipo teológico. La característica o una de las características fundamentales de la filosofía y la teología perennes, de ese pensamiento clásico que considero que debe informar todo nuestra manera de pensar y nuestra manera de comprender la realidad, precisamente se basa en reconocer la existencia de esa verdad. Y esa verdad nos viene dada a través de nuestra tradición, una tradición que se inicia con el pensamiento griego, muy en particular con Aristóteles, y que después rescatará, culminándola y elevándola a toda su magnificencia, la escolástica y muy especialmente Santo Tomás de Aquino. Sobre Santo Tomás de Aquino se han escrito muchas cosas y en particular, para lo que aquí nos interesa en este momento, me gustaría rescatar un par de citas de los que han sido estudiosos de la filosofía escolástica y medieval, que tienen que ver con la centralidad del realismo filosófico y teológico en la figura de Santo Tomás. Por ejemplo, Martin Grabman, en su Filosofía medieval, nos dice del Aquinate lo siguiente: el rasgo fundamental de su individualidad científica es la aspiración a encontrar para el pensamiento científico serio la pura y plena verdad. Asimismo, el padre Manser, en su obra La esencia del tomismo, nos dice lo siguiente: todo en Tomás se ordena finalmente a la verdad y a su posesión. Por tanto, y aquí ya me remito a lo que brillantemente expuso el doctor Enrique Martínez en la Lectio Inauguralis de este Studium Generale, es precisamente que el hombre aspira a la verdad y que el fin último del hombre es el conocimiento y la contemplación de la verdad. Y por lo tanto, el hombre clásico tiene que ser un hombre con espíritu de verdad, no con espíritu de duda, no con espíritu de eclecticismo, no con espíritu de agnosticismo, sino con espíritu de verdad, es decir, de buscar la verdad
allá donde se encuentra. Por eso es importante, y siempre hago el mismo comentario, a veces informal, ¿no? No tiene sentido discutir ni debatir con nadie que niegue la evidencia. No tiene sentido debatir ni discutir con nadie que niegue determinados principios y conceptos que son esenciales y que actúan como presupuesto para cualquier construcción intelectual ulterior. Y a esa serie de cosas es a las que me voy a referir a continuación. Cuestiones que tienen que estar bien fundamentadas, bien ordenadas, bien estructuradas, para que nos permitan después interpretar la realidad, interpretar aquello que se nos presenta por los sentidos. No hay nada que esté en nuestro intelecto que no esté primero en nuestros sentidos, nos dirá Santo Tomás. Y por tanto, es muy importante que el pensador clásico sea un pensador realista, porque solo en la búsqueda de la verdad como medio para esa contemplación es donde realmente encuentra sentido todo el obrar humano y por lo tanto también el pensamiento. Como primer punto de los que me gustaría desarrollar al respecto es precisamente el que acabo de introducir, el fin último del hombre. El fin último del hombre, como bien nos dice Santo Tomás de Aquino y que está magníficamente definido en la Suma contra Gentiles, nos dice: el fin último del hombre y de sus operaciones y deseos es el conocimiento de la verdad divina. Este es el fin último del hombre al que tiende toda actividad y todo el obrar humano sin excepción. Por lo tanto, y en esto incidiremos cuando hablemos del principio de unicidad de los saberes, todas las disciplinas humanas, todo el obrar, todo el pensar humano, tiene como fin último el conocimiento y la contemplación de la verdad divina. Por esa razón, todas las disciplinas de orden temporal tienen un carácter relativo, en tanto en cuanto están supeditados al fin último del hombre. Pero cuando hablamos de los fines del hombre, no hay que referirse únicamente a ese fin último, que en tanto en cuanto es último es el más relevante y es el más excelente, es en el que desembocan y al que se dirigen el resto de fines intermedios y todos los medios que están ordenados tanto a los fines intermedios como al fin último. No podemos perder de vista por ello que hay también una serie de fines de orden intermedio, instrumental, que deben ser correctamente inteligidos para dar una adecuada interpretación de los conceptos y una adecuada interpretación de la realidad. Y esos los explica ya Aristóteles y luego los desarrollará posteriormente Santo Tomás. Los principios fundamentales, los principios esenciales que están insertos en la naturaleza del hombre. Y en cierto modo, como ahora veremos, también insertos en parte en los seres irracionales. Ese primer principio, de los que voy a anunciar a continuación, es el principio de conservación de la vida. Todo tiende a su conservación y, por lo tanto, cualquier atentado que vaya contra ese principio de conservación de la vida, bien sea causado por uno mismo, bien sea causado por un tercero contra un individuo inocente, pues merece toda nuestra reprobación por una cuestión de que atenta contra ese principio esencial. Todas las cosas están ordenadas a su fin y en este caso hay un fin que es la conservación y que está inscrito en la naturaleza tanto del hombre como de los animales irracionales. El segundo principio, que también es compartido entre el hombre y los seres irracionales, aunque ya en parte, es el de la procreación y educación de la prole. La procreación y educación de la prole, en el fondo, es una continuación del primer principio. Puesto que hemos hablado de que el primer principio es la conservación de la vida, pero somos seres contingentes, somos seres limitados y, por lo tanto, nuestra vida está delimitada en el tiempo,
la única manera que tenemos para perpetuar la existencia, en este caso, del género humano, y también en el caso del género de los animales irracionales, es la procreación. Por lo tanto, la cuestión de la procreación es un elemento también a tener en cuenta en todo nuestro acervo intelectual porque responde a la naturaleza del hombre. Y hasta aquí llega lo que el hombre tiene en común con el resto de seres, con los seres irracionales en este caso. Y a continuación, la segunda parte de este segundo principio ya es exclusiva del hombre y es la que se refiere a la educación de la prole. La educación de la prole, ¿para qué? Pues para que la prole pueda también alcanzar ese fin último, que es la contemplación y el conocimiento de la verdad. Si no fuésemos seres racionales, no habría esta necesidad, porque el animal irracional no contempla la verdad. Luego al animal irracional le basta con conservar la vida y le basta con procrear. Al hombre no le basta con eso porque la naturaleza humana es diferente y está ordenada a un fin superior. Y el tercer principio es el más sublime, el más elevado, que es la vida en sociedad y la búsqueda de la perfección. Es decir, ya estamos hablando de la posesión, el conocimiento y la contemplación de la verdad divinas, que a su vez tienen su coadyuvante en la vida en sociedad. Santo Tomás dirá que ninguna parte es perfecta y de modo íntegro si no está ordenado a lo común. Por lo tanto, la sociedad es un elemento esencial para que el hombre pueda alcanzar su fin último. El hombre puede conservar la vida hasta cierto punto sin necesidad de la sociedad, puede procrear sin necesidad de la sociedad, puede educar a la prole, aunque aquí ya tiene más dificultades, sin necesidad de la sociedad, pero lo que no puede de ninguna manera es alcanzar la perfección sin la vida en sociedad. Por lo tanto, la sociabilidad es un carácter natural en el género humano. Y eso también es un principio fundamental por cuanto permite desarrollar toda la doctrina política y social que está arraigada en la clasicidad. En definitiva, una vez abordadas estas cuestiones esenciales, podemos ir a entretenernos o detenernos en el segundo punto de los que tenía previsto desarrollar, que es una cuestión filosófica, pero que es de gran importancia porque en tanto en cuanto es universal, permite extrapolarlo a cualquier realidad. Estamos hablando de el movimiento y las causas. La teoría sobre el movimiento nos viene dada fundamentalmente en la física aristotélica y posteriormente se desarrolla en Santo Tomás de Aquino. Aristóteles en su física nos dice que la causa es aquello de cuyo ser se sigue otro, ¿no? Y que las diferentes causas son los modos en los que podemos entender el porqué de las cosas. Por lo tanto, un aspecto fundamental para una forma mentis clásica es entender las causas profundas, el porqué de las cosas. Porque entendiendo el porqué, la esencia, la razón o razones de las cosas, es como podemos después extraer conclusiones que sean rectas y coherentes. Hay una primera diferenciación que también es esencial y que tiene que estar siempre presente en nuestro pensamiento, que es la diferencia entre potencia y acto. El movimiento no es más que el paso de la potencia al acto, es decir, el paso de lo que puede ser a lo que es. Y ese movimiento se puede explicar a través de una serie de causas, como ya hemos avanzado. Causas que en la tradición aristotélico-tomista se pueden definir en 4 categorías. 2 de ellas son intrínsecas, es decir, que pertenecen a la esencia, a la naturaleza del objeto que estamos estudiando, y 2 que le son extrínsecas, es decir, que pertenecen o que vienen dados por agentes externos. Esas causas intrínsecas son la materia y la forma. La materia, pues evidentemente es el material, es aquello tangible de lo que está hecho una cosa, y la forma
que realmente lo que da la perfección del ser al objeto en cuestión es precisamente aquello que lo diferencia, diferencia un objeto de otro. ¿Qué aplicación tiene esto? Pues tiene una aplicación que se puede ver ya en el título de esta intervención. Cuando hablamos de forma mentis, cuando he hecho la presentación y he dado razón de la materia que iba a exponer, hemos hablado precisamente de materia y forma. Hemos hablado de que antes de transmitir un conocimiento, antes de transmitir una materia, es necesario que esa materia sea almacenada en un receptáculo, por decirlo así, que tenga una forma adecuada, porque la forma es precisamente lo que le da la perfección a la materia. Una materia sin forma, evidentemente, carece de esa perfección. Es la forma lo que da la perfección. De la misma manera que el ser humano, al ser cuerpo y alma, precisamente la forma del ser humano es el alma. Y precisamente es el alma humana el que le da esa perfección que está por encima de la de los seres irracionales. Por eso es muy importante la distinción entre materia y forma, entre causa material y causa formal, porque eso nos permite categorizar, nos permite razonar de un modo correcto y nos permite interiorizar mejor cuál es la naturaleza de las cosas que se nos presentan ante nuestros sentidos. Asimismo, hay otras dos causas, que son las llamadas causas extrínsecas, que son la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es el agente que provoca el movimiento. Es decir, si yo lanzo un objeto al suelo, la causa eficiente de esa caída, lógicamente, soy yo, porque si yo no lo hubiese dejado caer, ese objeto no hubiese caído. Y la causa final, la más importante de todas, es aquella que orienta y que dirige las cosas hacia su fin. Ya hemos hablado anteriormente del fin último. Por lo tanto, como nos dice Aristóteles en su libro segundo de la Metafísica, todo lo que obra no lo hace sino tendiendo a algo. Es decir, el movimiento tiende siempre a un fin. Ese fin es la causa final. Por eso es importante, y lo volveremos a corroborar a continuación, la distinción entre las diferentes causas del movimiento, porque diferenciar esas causas nos permite mucho más fácilmente diferenciar todas las cuestiones relativas a la esencia de los conceptos, a la esencia de las cosas, a la esencia de las realidades y, por lo tanto, como he venido insistiendo, nos permite fijar los cimientos para un ulterior razonamiento y para extraer conclusiones que no sean contradictorias. Hemos hablado del fin del hombre, hemos hablado de las causas del movimiento, hemos hablado de la ordenación y de la naturaleza, de esas causas que explican la naturaleza y el movimiento de las cosas, y lo hemos hablado en el marco de la filosofía, que hemos dicho que tiene como objeto el saber, tiene como objeto la verdad. En cambio, la filosofía no es el único saber, sino que existen otro tipo de saberes. Existe el saber científico, existe el saber jurídico y, por supuesto, existe el saber teológico. Todos estos saberes, si bien abarcan disciplinas diferentes, no están desconexos entre sí. Y es a lo que me voy a referir a continuación cuando hable del principio de unicidad de los saberes. Donoso Cortés decía que la teología es la más eminente y la más excelente de todas las ciencias. La razón es muy clara, y es que cuando hablamos de fines, siempre nos referimos a que el fin último, el fin más excelente del hombre, vuelvo a insistir, es la contemplación y el conocimiento de la verdad divina. Y precisamente ese es el objeto de la teología. Luego la teología, siendo la ciencia que responde de modo más directo al fin último del hombre, es por ello más perfecta.
y por lo tanto es la más eminente de todas las ciencias. Y como hemos dicho, que ese fin último del hombre, que es el conocimiento y la contemplación de la verdad divina, es lo más excelente, pero que no podemos excluir otros fines intermedios y otros medios en la medida en que sirven a ese fin último, podemos decir que el resto de saberes, aun siendo reales, aun existiendo y aun teniendo un objeto de estudio propio, están siempre subordinados a la ciencia por excelencia, que es la teología, de la misma manera que los principios inferiores están subordinados a los principios superiores. Eso significa que los saberes humanos, como hemos dicho, pues la filosofía, el derecho, la ciencia empírica, etcétera, no son autónomos. No son autónomos en el sentido en que no tienen una capacidad plena para darse sus propias normas. Pues esta es la etimología del término autónomo, que se da sus propias normas. Una ciencia de este tipo no puede darse nunca sus propias normas en modo absoluto porque está subordinado en primer lugar a Dios, porque Dios es el creador de todo, y todo está creado para su mayor gloria. Luego, una ciencia no puede tener como norma propia el prescindir de Dios, porque entonces ya no sería ciencia, sería otro tipo de especulación, porque si la ciencia nos conduce a la verdad y la verdad más excelente es Dios, cualquier ciencia que excluya a Dios deja de ser ciencia. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que la filosofía era anchilla teología, es decir, esclava de la teología. No esclava en el sentido de que no tenga un objeto propio, insisto, como ocurre con el derecho, como ocurre con la economía, como ocurre con las ciencias empíricas. No porque no tenga un objeto propio y diferenciado, sino en tanto en cuanto ese objeto propio y diferenciado es dependiente del objeto que le es superior. Por eso mismo ninguna ciencia, y mucho menos aún la teología, no puede convertirse en una actividad puramente racionalista, es decir, una actividad que tenga el pensamiento o la reflexión como fin, sino que ese pensamiento y esa reflexión están ordenados al conocimiento y a la contemplación de una verdad superior. Y aquí es muy importante traer a colación otro elemento que es muy propio de la quiebra del pensamiento clásico que se produce con la modernidad, que es el divorcio entre razón e intelecto. El intelecto consiste en la lectura en el interior, es decir, la lectura en la esencia de las cosas. En cambio, la razón hace referencia a la capacidad mental del hombre para razonar. Entonces, ¿qué ocurre cuando la razón se separa del intelecto? Pues que entonces la razón deja de ser un medio y se convierte en un fin. De modo que ya no interesa conocer la esencia de las cosas, sino que interesa realizar simplemente razonamientos, hipótesis, silogismos, que no tienen como base la búsqueda de la verdad y por lo tanto resultan no solamente estériles, sino contraproducentes, porque nos alejan de la verdad. Por lo tanto, se puede decir que la mentalidad racionalista piensa por pensar, piensa por el simple hecho de pensar porque parte de una realidad percibida a través de la subjetividad y por lo tanto niega la existencia de una realidad objetiva, niega la existencia de unas categorías universales que sean comunes al hombre y por lo tanto convierte la actividad humana del pensar en un auténtico erial, porque le separa de aquella fuente que le da realmente la vida y que le da su sentido. Y justamente esa quiebra del principio de unicidad de los saberes, que no es más que la subordinación o el orden jerárquico de los saberes en subordinación a un saber superior, es precisamente el que da origen a las ideologías. Y es el que da origen a afirmaciones tan faltas de rigor y tan filosóficamente absurdas como las del que dice que es yo soy conservador en lo moral y liberal en lo económico. O yo soy tradicional en lo religioso
y liberal en lo económico o en lo social. Esa estanqueidad de los saberes es precisamente la trampa que la modernidad nos pone para ofrecernos el pensamiento ideológico. ¿Qué ocurre? Con el avance de la ciencia empírica se ha acentuado esa estanqueidad de los saberes y al mismo tiempo se ha acentuado el desprecio hacia los saberes de orden superior, la filosofía y la teología, porque se ha reducido el ámbito, el alcance de la verdad a lo puramente empírico. Al mismo tiempo, ese principio de unicidad de los saberes le otorga a nuestro pensamiento dos características que podemos encontrar en el pensamiento clásico, en Aristóteles y en Santo Tomás, que es la combinación de profundidad doctrinal con baja sofisticación argumental. Cuando me refiero a baja sofisticación argumental, estoy utilizando el término sofisticado en su dicción literal, es decir, en su etimología. Sofisticado viene de sofista, es decir, la profundidad doctrinal no es ni mucho menos incompatible con la ausencia de sofisticación argumental, porque la sofisticación se funda esencialmente en el racionalismo, se funda en la razón como ente autónomo y no en la búsqueda de la verdad. Si tenemos en cuenta que Dios es el ser simple por excelencia, es el ser absolutamente simple, todo aquello que nos acerca a Él tiene que participar también de esa simplicidad. De modo que, aunque la teología es una ciencia compleja, desde el punto de vista de su objeto, en cierto modo también porque ese objeto no nos resulta perfectamente inteligible, es decir, trasciende nuestras capacidades, pero sí que es cierto que parte de unos principios que en el fondo son muy simples, y es que la simplicidad de Dios es precisamente un ejemplo de esa simplicidad del pensamiento teológico, y por participación ha de ser un principio esencial que debemos perseguir en cualquier rama del saber, es decir, profundidad doctrinal y escasa sofisticación argumental. Si se dan cuenta, los principios que hemos enunciado anteriormente son todos muy simples. Hemos hablado del movimiento, hemos hablado de la conservación de la vida, hemos hablado de las causas de los fenómenos. En definitiva, estamos hablando de unas realidades muy simples y que precisamente por ser simples, pues requieren una adecuada intelección, porque si lo simple se intelige mal, todo aquello que se construya sobre unos primeros principios mal inteligidos está condenado también al error. Y al mismo tiempo, todas las ciencias nos conducen de uno u otro modo, o están interrelacionadas de uno u otro modo, de manera que, como digo, no son estancas, sino que participan de una misma verdad y de una misma realidad. Se dice, por poner una anécdota, que en la entrada de la Academia de Platón había una inscripción que rezaba lo siguiente: que no entre nadie que no sepa geometría. Y el por qué, pues nos lo explica Platón en la República, precisamente. Nos dice lo siguiente: son filósofos los que son capaces de entrar en contacto con lo que se comporta siempre idénticamente según sus relaciones constitutivas. Los que oscilan en medio de lo múltiple y la total diversidad de sus estados, esos no son filósofos. La geometría es conocimiento de lo que existe, atrae el alma hacia la verdad y perfecciona el pensamiento filosófico. Visto esto, creo que resulta evidente cuál es la interconexión entre las diversas ramas del saber. Y por eso no es posible pretender una ciencia filosófica autónoma, una ciencia jurídica autónoma, una ciencia económica autónoma, una ciencia experimental autónoma, porque precisamente donde confluyen todas las ramas del saber humano es en la verdad. Y a lo que están subordinadas todas las ramas del saber humano es precisamente a esa verdad, y concretamente en la cúspide de todas a la verdad más excelente, que es la verdad divina. Otro ejemplo también muy significativo, Aristóteles, cuando habla de la justicia como virtud moral, como virtud cardinal, se refiere a que
la justicia se basa en relaciones de proporcionalidad aritmética o de proporcionalidad geométrica, que son conceptos que vienen adoptados de las matemáticas, porque en esa proporcionalidad se observa y se manifiesta la armonía y la perfección que subyace en la idea de justicia como virtud. Y por lo tanto, en ese sentido, el aporte de la ciencia matemática nos permite una mayor intelección del concepto de justicia. Dicho lo cual, hay un aspecto muy importante, de capital importancia, que quizá podría haber sido abordado antes, pero que pienso que nos puede servir para tamizar y para dar el debido alcance a lo que hemos introducido hasta ahora. Hemos hablado del conocimiento, hemos hablado de los fines, hemos hablado de la naturaleza, hemos hablado de la unicidad de los saberes. Todo esto en aras a proporcionar herramientas, proporcionar elementos para una restauración de la forma mentis clásica. Pero toca abordar una cuestión, insisto, ineludible, y es que la forma mentis es la forma mentis del hombre, y el hombre tiene una naturaleza caída. Esto es otra evidencia que nos viene, en primer lugar, a través de la revelación, pero que nos viene también a través de la razón natural. El carácter caído, el carácter concupiscente de la naturaleza humana es un elemento esencial que se debe tener en cuenta en cualquier reflexión, sea cual sea su materia y sea cual sea su objeto. Y que, por lo tanto, hay que hacer una distinción fundamental entre dos elementos que a menudo se confunden y que son la raíz de numerosos males y numerosos errores. Me estoy refiriendo a la idea de libertad versus la de libre albedrío. La libertad, tal y como es definida por el pensamiento clásico, nos lo da Santo Tomás, por ejemplo, una definición en la Suma Teológica, y la define como propiedad o facultad de la voluntad y de la razón por la que elegimos un bien racional. En cambio, cuando habla de libre albedrío, el propio Santo Tomás en la Suma Teológica nos dice: el hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. Así se define el libre albedrío como facultad de la voluntad y de la razón. Vemos aquí claramente una diferencia. El hombre, por estar dotado de alma, tiene ese carácter racional y, por lo tanto, tiene la facultad de elegir. Y dentro de esa facultad de elegir entraña la posibilidad de elegir el bien o elegir el mal. Eso es lo que se denomina en terminología clásica libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que tiene el hombre de elegir. Ahora bien, que el hombre tenga la potestad de elegir no significa que en eso consista la libertad. Al contrario, la libertad es la elección del bien, de un bien racional, de un bien conforme a su naturaleza y conforme a su fin. Por lo tanto, si bien es cierto que el libre albedrío se necesita para ejercer la libertad, es decir, el libre albedrío es un presupuesto para la libertad, no es la libertad en sí misma, porque la libertad comporta, ya trae intrínseca en su naturaleza, la elección de un bien. Y este es un aspecto en el que hay que incidir. Yo creo que si hiciésemos una encuesta a pie de calle y preguntásemos a la gente qué es lo que entiende por libertad, estoy convencido que un porcentaje elevadísimo de los que fuesen capaces, de definirla de algún modo, nos la definirían como la potestad de elegir. El hombre es libre porque puede elegir. Pues bien, el hombre no es libre porque puede elegir. El hombre es libre en tanto en cuanto elige el bien. ¿Quiere decir esto que cuando elegimos el mal no somos libres? Lógicamente, somos libres a efectos de la libertad psicológica que nos ha permitido elegir ese mal y, por lo tanto, somos imputables respecto del mal elegido. Pero la libertad, en su esencia, consiste en la elección del bien. Y esta confusión ha sido
origen de innumerables males. Vamos a mencionar, por ejemplo, a un teórico de la libertad humana, como Friedrich Hayek, pensador del siglo XX, uno de los exponentes de la escuela austríaca que tanto predicamento tiene hoy en ciertos ambientes conservadores. Hayek considera literalmente que la libertad es tan importante porque no sabemos cómo la utilizarán los individuos. Esto lo dice en una obra que se denomina Los fundamentos de la libertad. Pues bien, esta es la clásica confusión entre libertad y libre albedrío. Lo que está definiendo aquí Hayek no es la libertad, sino el libre albedrío. Y además está añadiendo un agravante. Está diciendo que esa indefinición, que esa indeterminación respecto del uso que hará el hombre de la libertad es la causa de su valor, es decir, es aquello que lo hace valioso, aquello que la hace importante. Es decir, es la posibilidad de hacer el mal la que hace valiosa la libertad humana. Este es el núcleo del error doctrinal del pensamiento liberal. Si hubiera que resaltar, individualizar un error en el pensamiento liberal, un error capital, sería este. Más allá de la confusión terminológica y conceptual entre libertad y libre albedrío, está precisamente la exaltación del libre albedrío como guía, como faro del obrar humano. El hombre es digno porque puede elegir, no porque puede elegir el bien, sino porque puede elegir cualquier cosa. Y esto es como decir, en palabras del padre Álvaro Calderón, que la salud fuese la aptitud para enfermar. Es decir, estoy sano porque puedo enfermar. Mi salud es tan importante, es tan valiosa, porque no sé si puedo enfermar. Mi salud es valiosa porque tengo la capacidad de enfermar. Es lógico, es evidente, queda muy claro que ese no es el valor de la salud. El valor de la salud consiste precisamente en la ausencia de la enfermedad, porque si hay enfermedad ya no hay salud. Entonces, decir que la salud es importante porque nos permite estar enfermos viene a ser lo mismo que decir que la libertad es importante porque nos permite elegir el mal. Este, a mi juicio, insisto, es el núcleo, es el error de los errores del pensamiento moderno y del pensamiento liberal. Confundir libertad con libre albedrío y al mismo tiempo exaltar ese libre albedrío, esa falsa libertad, como la guía del obrar humano. Es decir, el hombre no importa que elija bien, sino lo que importa es que elija. El valor, la dignidad esencial del hombre está en que puede elegir. ¿El qué? Lo que sea. Por esa razón, hay infinidad de consecuencias perversas de esta errónea concepción de la libertad y que se infiltran incluso en el vocabulario más cotidiano, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que hay que ejercer la libertad de modo responsable, ¿no? La libertad no hay que ejercerla de ningún modo, la libertad se ejerce porque la libertad es buena. Cuando hablamos de ejercer la libertad de modo responsable, lo único que estamos diciendo simplemente es que esa libertad entendida de modo heterodoxo queda constreñida y queda limitada en sus efectos colaterales por la responsabilidad del individuo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es obrar el bien. Cuando uno obra el bien, sobran los epítetos, porque la libertad por sí misma es la elección de lo bueno, es decir, de lo conforme a la razón y a la naturaleza. Pues bien, esta cuestión es la que ha permitido que fermentara el núcleo del pensamiento moderno. Y ese núcleo del pensamiento moderno es el que ha ahogado a su vez el pensamiento clásico, esa clasicidad que tanto añoramos hoy en nuestro entorno, en nuestra vida personal, social, académica, religiosa, en todos los órdenes, ¿no? Y que si hubiera que categorizarla con varios trazos caracterizadores esenciales, insisto, el primero sería esa confusión acerca de la libertad. Otro elemento podría ser esa confusión acerca del ya comentado principio de autonomía de los saberes.
la negación de las causas finales, como hiciera en su día Francis Bacon, que consideraba las causas finales como vírgenes estériles. Causarum finalum investigatio sterilis est, et tanquam virgo deo consecrata nil parit. Es como una virgen consagrada a Dios que no procrea, que no da fruto. Este elemento es fundamental porque nos permite comprender cuál es el fundamento del pensamiento moderno. No importa la causa final, luego no importa el fin último del hombre. Luego estamos dando autonomía a los saberes y autonomía a la propia razón humana. Otro aspecto es algo tan esencial y tan elemental como los principios de la lógica, el principio de no contradicción, el principio de no contradicción por el que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es algo que se niega cotidianamente en el razonamiento humano. Estamos aburridos de oír negar el principio de contradicción, que se da en expresiones tan absurdas como que la única verdad es que no existe verdad. Pues entonces no podemos decir al mismo tiempo que la verdad existe y que no existe, ¿no? Otro trazo fundamental del pensamiento moderno es el radical escepticismo. Es decir, no podemos alcanzar ninguna certeza de tal grado que nos permita excluir la consideración de su contradictorio. Dicho en términos más sencillos, no podemos enunciar verdades inmutables, porque no podemos alcanzar esa certeza. ¿Por qué no podemos alcanzar esta certeza? Porque nuestra forma mentis ya está asentada en el escepticismo y está asentada en la negación o en el no reconocimiento de una serie de realidades y evidencias que son incuestionables, que no requieren demostración, que son axiomas. En tanto en cuanto están negados o están no reconocidos, es imposible construir pensamientos, ciertos pensamientos que aspiren a la verdad. Otra característica precisamente vinculado a esto es la excesiva elaboración de determinadas construcciones doctrinales. Da la sensación de que divagar sin alcanzar conclusiones es más meritorio e incluso más erudito que todos estos principios elementales y básicos que acabamos de explicar. De manera que, insisto, el razonar se vuelve una actividad autorreferencial, una actividad que tiene por objeto la mera enunciación de hipótesis, de utopías, de distopías de todo tipo. Y por último, un elemento fundamental que me parece muy importante traer a colación es la emergencia del denominado naturalismo. El naturalismo es una perversión de la idea de naturaleza de las cosas. Es una prostitución de los elementos fundamentales del saber filosófico. Y les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, que lo encontramos en un solo autor, es francés, se llama François Quesnay. Es conocido en la historia de la filosofía económica como el fundador de la fisiocracia y un antecedente directo del pensamiento liberal, y que al mismo tiempo es recipiente intelectual de todas las rupturas filosóficas, metafísicas, teológicas que lleva a cabo la modernidad, y que se permite la licencia en una obra denominada Le droit naturel de alterar y pervertir el significado de determinados conceptos que son esenciales para la filosofía perenne y que son los siguientes: el derecho natural, la ley moral, las leyes positivas y el orden social. Vamos a ver cómo define Quesnay el derecho natural. El derecho natural puede ser vagamente, literal, vagamente definido como el derecho que tiene el hombre para todas las cosas apropiadas para su satisfacción. Nótese la abismal diferencia que hay entre esta concepción de derecho natural y la concepción clásica. El derecho natural obedece a la naturaleza de las cosas y, por lo tanto, obedece a aquel fin hacia el que las cosas están dirigidas. Esa conservación de la vida es un fin al que las cosas están dirigidas.
esa búsqueda de la perfección, esa procreación, esa educación de la prole. En cambio, Quesnay nos dice que el derecho natural es el derecho del hombre a satisfacer sus necesidades individuales, ¿no? Las cosas apropiadas para su satisfacción. Está definiendo el derecho natural como mero derecho subjetivo. Asimismo, define la ley moral como regla de toda acción humana de orden moral, o sea, de toda acción humana, es decir, es una redundancia, puesto que toda acción humana es de orden moral, conforme con el orden físico, el más ventajoso, evidentemente, para el género humano. Aquí hay una referencia clarísima a la verdad empírica como la verdad por excelencia, y que, por lo tanto, esa verdad empírica es la que debe regir los actos del hombre. Esa es la nueva ley moral, es decir, seguir los instintos y las leyes físicas exclusivamente. Por lo tanto, si el hombre tiene el instinto de, en un momento dado, cometer un asesinato, pues parecería que la ley moral debería exigir cometer ese asesinato. En cuanto a las leyes positivas, nos dice que son leyes de manutención referentes al orden natural, el más ventajoso, evidentemente, para el género humano. Y el orden social es el orden de las obligaciones y los derechos recíprocos, cuyo establecimiento es esencialmente necesario para la mayor multiplicación posible de las producciones. Fíjense que si tuviéramos que sacar un común denominador de todas estas expresiones, llegaríamos a la conclusión de que se mueven en el terreno exclusivamente de lo material, de lo tangible, la utilidad, la satisfacción, la ventaja, la producción. Cuestiones todas ellas que tienen que ver con el orden exclusivamente material, con el orden bidimensional, y por lo tanto eluden y omiten absolutamente el fin último del hombre. Pues bien, no es otra la definición del naturalismo que esta, es decir, la filosofía que prescinde del fin último del hombre y que prescinde de lo trascendente, quedándose exclusivamente en la dimensión natural. ¿Qué ocurre? El racionalismo, ese hacer del conocimiento un hecho meramente mental, tal y como lo describió Descartes, o reducir la verdad a lo empírico, como haría Hume, pues es duro, es áspero, y acaba provocando en el hombre un rechazo. Y entonces nos encontramos, por la teoría del péndulo, con otra ideología, en este caso naciente, que tiene su causa precisamente en el racionalismo, pero por negación, y es el romanticismo. El romanticismo surge y se integra como una pieza más del puzzle, de ese puzzle caótico de la modernidad, adoptando la postura de que la imaginación y la subjetividad son más profundas que la razón y que la ciencia. Es decir, empezamos por afirmar el carácter absoluto de la razón y acabamos negándole toda influencia para sobreponer, para establecer como principio preponderante la subjetividad humana en su aspecto sentimental. En definitiva, creo haber dado unas pinceladas, un esbozo de elementos que considero que son fundamentales para una restauración de una forma mentis, de una intelectualidad clásica que nos permita combatir con más eficacia los errores de la modernidad y que al mismo tiempo nos ayuden precisamente para la consecución de ese fin último del hombre, que no es otro que la conservación de la verdad. Dicho de otro modo, teniendo en cuenta los principios de la naturaleza del hombre, teniendo en cuenta la naturaleza caída del hombre, teniendo en cuenta la necesidad absoluta de la gracia para obrar el bien, solo en base a estos principios que tienen como cúspide, como elemento común, final, preeminente, excelente, por definición y por antonomasia, a Dios, solo desde esa perspectiva y desde esa jerarquía podemos, a mi juicio, reconstruir un pensamiento clásico que sea propio
de la naturaleza humana y que nos permita perfeccionarnos como individuos, perfeccionando así a la sociedad. Así que por mi parte no tengo ningún otro elemento que añadir. Creo que los elementos enunciados no, por decirlo de alguna manera, no están todos los que son, pero sí que creo que pueden dar unos elementos iniciales, unos fundamentos para una posterior profundización. Excelente, don Javier. Muchísimas gracias. Doctor Marín, ¿alguna cosa que añadir? Don Javier, me ha parecido realmente una conferencia magistral y creo que nos deja muy conscientes de la responsabilidad que cada uno tiene en el compromiso con la verdad. ¿Qué mensaje daría usted a los padres de familia que se encuentran hoy cada vez amenazados con perder la potestad de educar a sus hijos, porque los hijos ya quieren ser vistos como propiedad del Estado, el Estado quiere adueñarse de los hijos, de manera tal que cada vez la incidencia de los padres es menor? ¿Cuál sería el mensaje para los padres de familia para que esta restauración empiece precisamente en la primera escuela que todos tenemos, que es el hogar? Efectivamente. La familia como núcleo básico de la sociedad, que forma parte de esa ordenación orgánica y natural de la sociedad, querida así por Dios, pues efectivamente la familia y el ejercicio de esa paternidad pues son de una enorme responsabilidad. Como hemos dicho antes, gobernar es dirigir algo hacia su fin y por lo tanto gobernar una familia, en este caso para el padre, es dirigir la familia hacia su fin, que es un fin que no es diferente del saber, que no es diferente del de la filosofía, que no es diferente del de la teología, que no es diferente de ningún otro actuación o obrar humano, porque hemos dicho que todo el obrar humano está dirigido a ese último fin, ¿no? Y por lo tanto todo converge hacia allá. En primer lugar, yo les diría que deben ser conscientes de su responsabilidad, es decir, deben ser conscientes que el padre de familia es ministro de Dios en la tierra, como lo es el gobernante en el gobierno de la sociedad política, y que por lo tanto tiene la misión de pilotar, de dirigir esa nave que es la familia, particularmente pensando en la prole, y que para ello deben ser los primeros, como manifestación de esa responsabilidad que tienen, los que participen de esa formación intelectual y humana desde una perspectiva clásica. La ventaja de todos estos principios y todos estos fundamentos que hemos descrito, como he dicho antes, es su simplicidad y por lo tanto es que son evidentes y son fácilmente aprehensibles por la inteligencia, de modo que en realidad son sencillos de transmitir. El problema son las interferencias que nos vienen desde el exterior, tanto a los miembros individualmente considerados de la familia como al propio padre, es decir, todas las influencias que vienen del mundo exterior van en sentido contrario y por lo tanto corremos el riesgo de ver como evidente lo que es falso y de ver como dudoso o excesivamente complejo lo que en realidad es muy evidente. Yo creo que si le explicamos a un niño de 5 años que lo que está percibiendo a través de sus ojos es la realidad, es lo que existe, pues yo creo que no nos pondrá ningún tipo de objeción. Si le decimos a un niño de 5 años que tiene que obedecer, que tiene que portarse bien, que tiene que dar culto a Dios, no nos va a poner ninguna objeción, porque precisamente esa naturaleza humana, en tanto en cuanto está más libre de contaminación, la encontramos precisamente en los niños, ¿no? Y por ese motivo, eso nos permite a los padres de familia formar a nuestros hijos desde la más tierna infancia, siempre teniendo en cuenta su naturaleza caída, por supuesto,
pero nos permite formarlos y darles herramientas para protegerles y ver como evidente lo que realmente lo es, y ver cómo distinguir la realidad y la verdad, distinguirla del error. Por lo tanto, sintetizando, yo creo que el primer punto es ser uno consciente, es decir, creerse los propios principios que uno profesa, y en segundo lugar, aprovechar la simplicidad y la sencillez de esos principios como una herramienta, como un hecho, por decirlo así, en terminología casi, digamos, económica, ¿no? Como un hecho diferencial. La verdad siempre tiene la ventaja frente al error, porque la verdad, en el fondo, en última instancia, siempre triunfa sobre el error. Y por lo tanto, el que transmite la verdad ya parte con una ventaja, y esa ventaja precisamente es la naturaleza del objeto que está transmitiendo, ¿no? Así que yo exhortaría a los padres de familia, entre los que me encuentro, pues precisamente a ser conscientes de la importancia y la principalidad que tiene la filosofía clásica, el pensamiento clásico, y que realmente puede transmitirse de un modo sencillo y de un modo que puede ser muy fácilmente aprensible. Eso sí, se necesita un a priori, y es el combate. Claro, sin el combate es muy difícil la firmeza. Invocar siempre la gracia de Dios, porque, como hemos dicho, el hombre depende absolutamente de la gracia de Dios para el buen obrar, depende de la premoción física de la gracia y, por lo tanto, la vida espiritual es también fundamental, imprescindible para el desarrollo de la familia. Muchas gracias, don Javier. Nos ha honrado y nos complace tenerle siempre con nosotros colaborando en este servicio que hacemos desde el Studium Generale. Pues muchas gracias, insisto, el honor es para mí, la gratitud es recíproca y bueno, yo tengo la esperanza de que esta iniciativa pueda, con la ayuda de Dios, dar muchos frutos y que pueda contribuir a una restauración. Yo creo que tanto la familia como la sociedad, como la propia Iglesia, solo se restaurarán de cara a la verdad. La verdad última, que es Dios, y a todas esas verdades intermedias que al mismo tiempo son instrumentales. Así que todo aquello que esté al servicio auténtico y sincero de la verdad, pues estoy convencido de que Dios no lo va a dejar sin recompensa. Eso esperamos y así rezamos, para que Dios siempre ilumine la razón y nos lleve a nuestro fin último, que es contemplarle y gozarle en la vida eterna. Gracias, don Javier. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, don Javier. Bien, pues con esta segunda clase del primer seminario propedéutico del Studium Generale damos por finalizado el ciclo. Gracias.